En este espacio yo voy a hacer una exposición de las modificaciones que yo le hago a la pinza de alta costura, sobre todo a esta pinza larga, que es la pinza que va del busto hasta la cintura. Tenemos unas limitantes y son la medida de la cintura para el delantero, como ya lo habíamos explicado, es igual a la mitad del contorno total de la cintura, y a esa mitad del contorno total de la cintura dijimos que en esta zona de la cintura para el delantero le íbamos a dar 1 centímetro más, la que le correspondía a la parte trasera. Además de eso, tenemos la línea que pasa por debajo exactamente del busto, es decir, la línea de la submamaria. Vamos a señalizarla aquí. Esta sería la línea de la submamaria, que es una de las líneas más importantes porque normalmente tiene la misma distancia en el molde delantero que en el molde trasero, a menos que exista una circunstancia especial, pues que por la constitución de la persona tenga algún tipo de situación especial o específica que me determine que en esta área de aquí de la submamaria pueda ser diferente tanto la parte de atrás como la parte de al frente, pero en lo normal, lo regular es que esta línea, el contorno de esta línea, la mitad corresponde a la parte frontal y la otra mitad corresponde a la parte de atrás, exactamente igual, porque como les comentaba, aquí en esta línea lo que hay son costillas, y en el lado de atrás de igual manera, es decir, es muy poca la cantidad de tejido adiposo que se genera aquí. Esta línea va exactamente por debajo donde comienza el busto, y de aquí para abajo está la línea de la submamaria, que es la que llega hasta nuestra cintura y es la que nos va a ayudar a determinar el estudio de talles. Cuando nosotros vayamos a resolver ciertas figuras, nos vamos a dar cuenta que para algunas figuras es recomendable que los vestidos lleguen hasta aquí, ¿ok? O también hay otros vestidos cuya es recomendable que no lleguen hasta este punto, sino que lleguen hasta la mitad, o que definitivamente lleguen hasta la cintura. Como por ejemplo, cuando es una persona que tiene tejido adiposo, rollito, micheline, como le quieran llamar, en esta zona del costado, es decir, que tienen algún tipo de gordito aquí, lo más interesante sería llevar el vestido con un corte imperio lo más cercano hasta la submamaria, y que de aquí para acá salgan pliegues para evitar de que el vestido se me ciña en la zona conflictiva y que la oculte o la disimule. Ok, seguimos con nuestra línea de pezón, que en este caso, como ustedes se van a dar cuenta, no vamos a tener el problema de que este molde se robe espacio o este molde se robe espacio y me modifique la distancia que hay del pezón al centro frente, o que es lo mismo de pezón a pezón. Otra de las circunstancias es la línea de pecho, que es esta línea, que como ustedes sabrán, que es la línea de pecho que se mide por encima del busto, este contorno de pecho que se mide por encima del busto y que nos sirve a nosotros para la construcción de la parte de atrás, porque en la parte de atrás esta línea de pecho se utiliza y no se utiliza la medida de busto, porque ya lo habíamos dicho, en la parte de atrás no existen mamas, sino que es totalmente lisa, y entonces utilizamos la mitad del contorno de pecho, y es esa la que realmente me debe decir a mí cuánto es que debe medir esta pinza en esta zona. Como ustedes verán, este ejemplo tiene dos pinzas. Dos pinzas porque son dos pinzas que realmente son totalmente diferentes. Bueno, esta es la que estamos tratando, porque ustedes ya vieron de que existen unas pinzas aquí, existen otras dos acá, que eso después lo tratamos. Pero aquí estamos viendo es la construcción de las pinzas. Entonces, una de las pinzas llega hasta el pezón y la otra pinza llega hasta el hombro. ¿Por qué digo yo que son diferentes? Porque si nos damos cuenta, en esta zona de aquí, la pinza, miren que no conserva, no es triangular, sino que ella llega hasta este punto, que es el final del radio, y de aquí en adelante comienza a disminuir.
porque así es el cuerpo de la mujer femenina. Cuerpo de la mujer femenina, esta parte viene llana y comienza a crecer aquí en la parte del pecho hasta que se encuentra con la parte superior del busto, que es un poco más llana, hasta que llega al pezón, que se encuentra dependiendo de la altura que tenga y de la copa que sea, y se viene hasta la parte del tronco para encontrarse con la línea de la submamaria. Entonces, este espacio que está aquí debe ser tenido en cuenta, porque cuando yo hago la medición en el molde, ya listo, en la construcción del molde, yo hago la medición, esta distancia que está aquí me debe restar lo suficiente para que cuando yo cierre me dé la misma medida del pecho que yo había medido para la parte frontal. Entonces, esta pinza tiene una conformación diferente. La punta, el centro medio es más ancho y termina en otra punta. ¿Cómo la construyo? Para evitar esa situación en donde yo no quiero de que esta línea sea recta, o peor, que se me venga hacia el cuello, porque el efecto que me genera esto no es agradable. Además de eso, para que las pinzas sigan la misma construcción del cuerpo de la mujer, que miren que es así, esta es la cintura, este es el busto, es ancho aquí y más angosto acá. Entonces, para que sigan para que continúe, la pinza debe llevar también la inclinación del cuerpo. Hacemos lo mismo que hacíamos con el molde trasero, y es que rodábamos hacia uno de los lados, hacia el lado del centro, rodábamos el espacio de la base de la pinza. En este ejemplo que estamos utilizando, vamos a suponer que la distancia frontal de la cintura, en este ejemplo, sean 15 centímetros, ¿verdad? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que medimos la mitad de esos 15 centímetros y nos da 7 centímetros y medio, y tomamos la separación, la línea que pasa por el centro, y lo vamos a rodar. Los 3 centímetros de pinza la vamos a construir, pero hacia la línea central, hacia el centro frente. No lo vamos a repartir como lo normalmente se hace, que se queda repartido hacia un lado y hacia otro, sino que lo vamos a rodar hacia el centro. Al rodarlo hacia el centro, nos estamos viendo de que de todas maneras hay una línea, la central, que sigue pasando por el mismo sitio, y que esta también, como la del centro frente, en este momento pasa el hilo de la tela. Este es un punto totalmente tenso. Si yo construyo el molde y lo que hago es que separo esto hacia un lado, lo que estaría haciendo es que esta parte del molde casi que se encuentra toda al hilo. Pero yo necesito que para que este volumen aquí se pueda generar de la mejor forma y que esta tela ceda para poder cubrir el busto perfectamente, necesito que algo de esta tela esté al bies para que me pueda ceder, para que se pueda amoldar al volumen del busto. Es ese uno de los motivos también por los cuales yo inclino un poco el molde, y casi siempre opto porque la parte de la derecha del molde, inclinarla. Ya ustedes verán que en mis moldes normalmente esta pinza casi siempre la trabajo mucho más amplia para que este molde tenga más superficie al bies. Al tener este molde costado más superficie al bies, lo que me va a permitir es que cuando se pegue, se cosa la parte frontal con la parte del costado, esta tela que se encuentra en esta zona pueda ceder cuando el busto intente llenarla. Entonces, esta línea central que pasa por el pezón, llega hasta el hombro y llega hasta la cintura, aparentemente es el soporte. Yo lo que hago es que me vengo con la línea de la pinza en la cintura, y en este punto voy a tener dos variaciones. Uno, aquí hay 3 centímetros, por ejemplo,
Aquí hay 2,5 centímetros, creo. 2 centímetros. Si ven, ella va así, va adelgazando hacia esta parte para poder explicar que la forma del cuerpo de la mujer es la diagonal viene así y de la central. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Como yo sé que yo tengo que llegar hasta aquí, que es la parte de la submamaria, pero yo no quiero lanzar esta línea en diagonal total, sino que yo mido la mitad de la distancia y conservo en la mitad de esta distancia el mismo ancho con que comencé mi pinza en la parte de abajo. Entonces aquí voy a tener de igual manera 3 centímetros hacia allá y voy a seguirlo haciendo así. Entonces aquí lo llevo hasta allá. En esta distancia, que es el radio de copa, que ustedes ya lo vieron, que tiene 9 centímetros, que está aquí, 9 centímetros, la mitad es 4,5. En esta mitad voy a generar lo mismo que se generó allá, para poder construir este volumen que está aquí y esta pequeña curva, que es la que me va a generar la parte de abajo del busto. ¿Ya? Estas dos pequeñas curvas que están aquí, cuando se cosen, automáticamente se genera un volumen redondo, es decir, esférico. Lo vamos a hacer con regla, pero ahorita vamos a pasarle un curvígrafo o una regla curva para suavizar todo ese tipo de cositas. Miren, lo llegamos hasta aquí y de aquí subimos hasta el punto del pezón, donde no modificamos absolutamente nada. Para la parte de arriba, yo normalmente lo que hago es que ubico la mitad del hombro. Si el hombro tiene 12 centímetros, ubico la mitad, 6 centímetros, y lanzo una línea desde el pezón hasta la mitad del hombro. ¿Por qué y para qué? Para evitar eso que ya les habíamos comentado en la parte inicial, para evitar de que esta línea se me venga hacia el centro o se me venga hacia el cuello y se vea mal. Y para que conserve cada una de las partes, conserve la suavidad que él debe tener. Entonces voy a construir esta pinza que está aquí. Yo lo que voy a hacer es que mido el contorno total del pecho y analizo cuánto de ese contorno total se utilizó para la parte trasera y cuánto debe tener la parte delantera. ¿Ya? Bueno, vamos a suponer que la diferencia fueron 2 centímetros. Pueden ser más, pueden ser menos. Y construyo la nueva pinza superior que está aquí. Entonces ahora vamos a imaginarnos ¿cómo sería cada una de las partes? Esta parte que está aquí estaría representada por todo esto que estoy señalizando con rojo, que al replicarla aquí hacia el otro lado tendríamos la parte frontal. En caso pues de que no vayamos a utilizar las pinzas de las cuales hablamos cuando hicimos el corpiño, que se encuentra ubicado en la parte de aquí, que lo que hace es que nos mete el molde en el centro frente. Pero como el tema de hoy son las pinzas, vamos a tratar sola y exclusivamente las pinzas. Esta otra parte que está acá, que es la parte del costado, entonces estaría representado por esta parte que está acá, quedando un espacio, que es este espacio que ustedes analizan aquí, ¿ya? Que este espacio está vacío. Cuando unamos esta parte con esta y vamos a tener que coser por aquí, esto se va a unir y esta parte que está aquí se va a unir más porque el espacio es más grande y cada vez menos hasta que llegue a la mitad del busto y casi que nada toca el pezón, que no se modifica para nada, no se modifica porque no se viene para acá como en el caso de la otra explicación que di,
que es la utilizada en chaqueterías, por ejemplo, pero que de todas maneras me amplifica la distancia del busto, ¿ok? Porque al venirse sobre esta línea, lo que me está haciendo también es amplificarme esta área del busto, además de rodarme la línea de pezón. Entonces aquí no vamos a contar con eso, ¿ya? Cuando unimos esta parte de aquí a esta otra, esta parte que está aquí, que es más ancha que estas otras dos puntas, esta parte se va a hundir. Pero ¿dónde se va a hundir? Donde el busto comienza en la parte de arriba. Aquí se hunde y aquí él comienza a aflojarse hasta que llega al pezón. Entonces el volumen se va a generar perfectamente, que unido a las otras pinzas que están en el costado, generan el complemento para poder mostrar todo el busto de manera perfecta y hacer que la tela arrope en su totalidad y defina su totalidad el busto. Esto es utilizado, o este sistema es utilizado en prendas de vestidos de noche, prendas que definitivamente se necesita de que se ajuste hasta la submamaria y que se genere el busto de esta forma, sin que se aplaste, sin que se modifique la separación de pinza, y que me sirva para encocar la masa de las mamas y que quede perfectamente ocupando el área que yo le estoy disponiendo, que es esta área que está acá. Hay una circunstancia que también se utiliza cuando se van a realizar corsets. El corset es muy, pero muy parecido a esta circunstancia. Muy parecido. Tiene a veces dos, tres cositas que lo hacen un poco más rígidos. Si tomamos, vamos a tomar este pedazo de papel en donde hemos replicado exactamente esta línea que está aquí, ya sería el punto del pezón, y hemos dibujado las otras líneas auxiliares para hacerle una pequeña explicación. Como ya vimos, esta parte de acá está construida solamente por esta que está aquí. Trazamos. Entonces, esta parte es inexistente. En corsetería, en donde existen unos cortes y de pronto otras pinzas, por ejemplo, en corsetería se utilizan no una sola pinza en la cintura, sino hay veces que se utilizan dos pinzas, una mayor y una menor, o se hacen unos cortes diferentes. La corsetería de pronto es un poco más exigente en cuanto a que el patrón debe casar de manera perfecta sobre el cuerpo. Bueno, entonces ya tenemos este espacio que está aquí. Esta línea amarilla sería parte del molde del costado. A veces hay situaciones en donde lo que hacemos para que el molde encaje mucho mejor, mucho más bonito, que se pegue mucho más, que delimite la silueta del busto, que sirva para encocar el busto totalmente, tanto en la parte de abajo, porque aquí ya el busto se frenó con la submamaria, sino que también para modelar la parte de arriba. Miren que aquí estamos trabajando una sisa súper alta, una sisa perfecta que nos evita que se nos salgan gorditos aquí a los lados. Entonces, lo que hacemos con este espacio o con esta zona de aquí, si quisiéramos, y de hecho los invito a que lo hagan, es que abran un poco más esta línea. Al abrirla, ustedes esta línea de aquí, lo que hacen es que abren este espacio que está aquí. ¿Y cuánto lo abren? Lo que ustedes necesiten abrirlo para que esta distancia que está aquí con esta distancia que está aquí les dé la distancia del pecho, ¿ya?
que la medida del pecho pasa por aquí. Entonces ustedes, después que ya tengan esto aquí listo, vuelven y redibujan este espacio, ya modificando esta nueva parte. Van a notar entonces que la sisa se va a bajar, ¿ya? Porque al mover esto, la sisa se baja. Miren, esos son otros de los efectos de las pinzas, que ya lo podemos haber visto en videos anteriores. Cuando yo ruedo aquí, automáticamente esta sisa se baja. Si esta sisa se baja, yo lo que tengo que hacer es que vuelvo a conectar con el molde del trasero, vuelvo a unir y modifico esta situación, elevando la pinza, lo que se rodó, para que coincida con la parte del costado del molde trasero. ¿Qué hace esto? Esto no es un traslado de pinza, porque un traslado de pinza realmente no modifica nada, simplemente que traslada de un lado para otro la pinza. Pero aquí lo que estamos haciendo es que estamos generando un espacio aparte, diferente, y que sí está modificando la sisa, que después tendremos que rehacer nuevamente. Pues de esta manera, si ustedes se dan cuenta, esta pinza, hagan un poquito de abstracción y se dan cuenta que conserva este movimiento. Conserva este movimiento, este movimiento, este movimiento. ¿Ya? Y cuando ustedes lo ensamblen en el lado central, cuando ustedes ensamblen esto, ustedes se van a dar cuenta de que la pinza lleva un movimiento suave y de acorde al sentido del cuerpo. Ya si ustedes desean, por ejemplo, no hacer este molde hasta arriba, porque definitivamente el diseño no lo necesita, ustedes podrían perfectamente llevarlo hasta aquí, generar un escote, ya sea hasta la línea de pezón o mucho más profundo, como se está utilizando hoy día, que hoy en las últimas tendencias son de que el escote en el centro frente sea más profundo que la línea del pezón. Pueden angostar, pueden hacer de que esta parte se vea más. De igual manera pueden utilizarlo hasta el lado del costado sin utilizar la parte frontal. Con esto hemos concluido la construcción de esta pinza, que si ustedes ven no es triangular, no es tan rectilínea, y que es la utilizada muchísimo en la India para hacer de que las blusas encajen perfectamente. Antes de terminar, les recuerdo, estas pinzas se construyeron con regla, pues porque estoy dentro de un proceso de enseñanza. Vean de dónde salen y hasta dónde llegan, porque hasta la mitad, porque conservo yo esta misma distancia de aquí hasta acá, la conservo hasta acá, porque angosto esta parte de acá, porque llego hasta la mitad del radio, porque llego hasta el punto del pezón, porque inclino esta línea hacia la mitad del hombro. Pero posteriormente ustedes lo que tienen que hacer es, con el curvígrafo, generar las curvas que se necesiten para que esto sea lo más anatómico posible. Entonces miren que aquí esta punta no puede quedar. Entonces ustedes lo que van a hacer es que van a modelar estas puntas así, ¿ya? Tanto de un lado como para otro, ¿ya? Y estas líneas se vuelven curvas. Esta línea se vuelve curva, ya sea que la mantengan ancha aquí y angosta en las dos puntas, o que simplemente hagan lo que dijimos cuando rodamos esto, y ya se van a dar cuenta que la nueva pinza no queda en punta, sino que queda abierta. Con eso, arreglando la parte de la sisa, esto nos roba un poco más de tela y queda espectacular. Pues con esto hemos dado fin a lo que es la construcción de la pinza llamada pinza de alta costura, con la modificación que yo personal y particularmente le hago a la pinza, explicando el por qué le realizo ese tipo de correcciones, y le presento a ustedes la pinza, mi nueva pinza.
Gracias a todos ustedes por su atención. Nos volvemos a reencontrar en otra oportunidad.